En realidad, la visualización de los nervios al principio es difícil, pero después se vuelve pan comido, como decimos en mi país, ¿verdad? Pan comido. El doctor Yana Goyal, para mi gusto, dio una muy buena presentación porque esencialmente lo que nosotros tenemos que ver, perdonen ustedes que no me funciona el mouse, pero esencialmente lo que tenemos que ver es anatomía, ¿va? Para un tiempo tan corto es anatomía, pero porque si no sabemos anatomía, no vamos nosotros a lo más sencillo posible todos los nervios periféricos de la extremidad superior, ¿va? En 25 minutos a 30 minutos máximo. Nosotros podemos ver desde el plexo braquial, del plexo braquial que sale de C5 hasta T1, torácica 1, las raíces ventrales, todo eso va a formar los nervios periféricos de la extremidad superior, ¿va? Que principalmente vamos a ver nosotros el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital. Nervio radial que viene de acá atrás, cruza para acá adelante, aquí se divide en dos ramas, la rama superficial y la rama motora profunda o interósea. El nervio mediano, que es mediano, dicho sea su nombre así, por esa razón que es mediano, y el nervio cubital va a ir detrás del codo, ¿eh? Entonces, el patrón anatómico que nosotros vamos a ver en el nervio consiste en fascículos. Ahí no son fibras, son fascículos, ¿va? Entonces, aquí tenemos un nervio periférico, distal, se ve ovoideo. Generalmente se va a ver redondito, como que si fuera un pequeño panal de abejas, ¿va? Y aquí en eje largo nosotros vamos a ver el patrón fascicular nítido, ¿va? Aquí vemos como puntos brillantes que corresponden a el epineuro, perdón, al perineuro, y hay que saberlo. Eso tienes que saber ustedes si es perineuro o es epineuro. Epineuro es lo que recubre a todo el nervio, a todos los fascículos nerviosos. Ese es el epineuro. Y el perineuro es lo que recubre a los fascículos, a estas pequeñas bandas oscuras. Perdón, es que siento que se me pasó, sí. Aquí está. Entonces aquí tenemos el patrón clásico, ¿eh? de un nervio, ¿eh? Ese es un nervio que apenas aquí me dirá unos 3 milímetros de calibre, ¿va? Y tenemos aquí la banda hiperreflectiva o hiperecoica o densa que corresponde al perineuro que rodea cada fascículo nervioso, que es el oscuro, y el epineuro que recubre a todo el conjunto de elementos que constituye el nervio periférico. Y este es característico y sí tenemos que saberlo por las razones que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos nosotros en eje corto ¿cómo vamos viendo el nervio? No sé por qué se detuvo, ¿no? ¿Por qué?
Aquí lo vemos nosotros como que si fuera un panal de abejas. Le dicen muchas cosas, le dicen eh, apariencia de ovario poliquístico, panal de abeja, y en fin, ¿va? Pero se ven puntos oscuros y puntos blancos, ¿va? Eso es muy característico. En ninguna otra estructura del tejido musculoesquelético periférico vamos a observar algo similar a esto, ¿va? Este es clásico un nervio, ¿va? Igual que este es el cubital. Vamos a cambiar rápidamente porque aquí estamos viendo el plexo braquial. Esta es la salida de acá del cuello. Estas bandas hiperecoicas son los apófisis transversales del cuello, por ahí salen C5, C6, C7, T1, que son los que usualmente vamos a ver nosotros. Es muy sencillo verlos, como estamos observándolo aquí en eje largo. Y aquí lo que ya platicamos de ese patrón. Perdonen, es que vamos a hacerlo otra vez. Ya nos vamos a adelantar, no tengan pena. Esta es la que acabamos de dar en Perú. Aquí estamos. Bueno, tenemos que usar transductores, como ya lo mencionaron ellos, de alta resolución, ¿va? Entonces el patrón, que es fascicular, porque el nervio es un fascículo de nervios más pequeños que en su conjunto se van a ver así hipoecoicos, ¿va? Como están señalando estas flechas negras. La flecha gruesa significa epineuro, que es más grueso que las flechas, lo que señalan las flechas delgadas, que es el perineuro.
que es lo que rodea al fascículo nervioso, y todo ese conjunto de fascículos está rodeado por por el epineuro. Entonces aquí estamos viendo que vamos a observar desde arriba hasta abajo, empezando por las ramas ventrales de C5 a C8 y T1, como vemos en esta imagen de Netter, del doctor Netter, de C5 a C8. T1 es muy difícil de evaluarlo, pero se va a conjugar acá para formar el tronco inferior, que eso sí hace más fácil verlos. Hay 3 troncos, el tronco superior, medial e inferior, después se dividen 3 anteriores, 3 posteriores, y de ahí se vuelven a fusionar y van a formar esencialmente 3 cuerdas, ¿va? La lateral, posterior y medial, que van a darnos las ramas que corresponden al nervio músculo cutáneo, al axilar, al nervio mediano y al nervio cubital. Aquí esta imagen ya la vimos muy bien. Generalmente aquí no vamos a ver en esta posición extraforaminal, siempre va a ser extraforaminal, ¿va? Nunca lo vamos a ver más adentro. Hasta acá llegamos nosotros. Lo vamos a ver así, hipoecoico. Tenemos que ver sus contornos, si hay lesión, el músculo, si hay atrofia, etcétera, etcétera. Y excepcionalmente lo vamos a ver con todas sus estructuras como corresponden aquí al perineuro, al fascículo y al epineuro, ¿va? Generalmente los vamos a ver oscuros, todos oscuros estos, ¿va? Entonces lo que tenemos que ver nosotros es la morfología y un poquito de clínica, ¿va? Hacerle la clínica al paciente. Vamos a reconocer fácilmente las raíces si lo empezamos transversalmente, no así longitudinalmente, sino transversalmente, por la morfología anatómica de las apófisis transversas, que por ejemplo en C7 no hay tubérculo anterior. Acuérdense que las apófisis transversas tienen 2 tubérculos, uno anterior y uno posterior. Este tiene tubérculo anterior y aquí se ve el nervio oscuro, hipoecoico, ¿va? Este es del lado derecho. Entonces estamos viendo un tubérculo medial en C6. Eso es anatómicamente así, casi es una regla para poder ver el plexo braquial. Nosotros sabemos que este es C6 porque este es como picuda, ¿va? Es una punta y aquí está el nervio, ¿va? Entonces aquí tenemos el tubérculo lateral, pero no tenemos tubérculo medial en C7, ¿va? En cambio en C6 tenemos tubérculo medial, pero no tenemos tubérculo, tubérculo lateral, pero no tenemos tubérculo medial. Y aquí tenemos C5, esto puede darnos un lugar a confusión, pero no. Efectivamente, sí hay un buen tubérculo medial. A esto le llaman signo de la joroba de dromedario, ¿ah? Acá lo tenemos, acá tenemos 2 puntas, ¿va? Ahí están. Aquí están las 2, formando una pequeña, como pequeño camello, ¿va? Y en medio va esto hipoecoico. Entonces es muy característico. C5, C6 punta medial, C7 punta lateral, ¿va? Y C5 el dromedario, ¿va? O camello. El dromedario tiene una jiba, ¿va? Es el signo del camello, más bien. Los españoles le dicen dromedario. Aquí tenemos nuestro transductor en esta posición para ver en eje largo, ¿va? Entonces en eje corto, rotando nuestro transductor a 90 grados, vamos a ver los troncos. Adelante vamos a tener al músculo escaleno anterior y atrás al escaleno medio. Y en medio vamos a ver estos 3 troncos. Tronco superior, C5, C6, la unión de C5, C6. Tronco medio, la continuación de C7. Y el tronco inferior, C8, T1.
Y a veces vamos a ver este grupo de puntos hipoecoicos que corresponden a las divisiones que están más abajo, casi supraclaviculares, ¿no? Y después vamos a pasar a evaluar más distalmente el espacio retropectoral menor, ¿va? Que es menor porque está detrás del pectoral menor, que es este músculo que está acá. Este es el pectoral mayor y este se va a insertar en la apófisis coracoides. Aquí tenemos los nervios y aquí tenemos la arteria, que en esta área es el segundo segmento. Sabemos que es la subclavia, perdón, la arteria axilar, y con eso es suficiente. Aquí lo estamos viendo en eje largo. Y la mayoría de patología del plexo braquial en el adulto es causada por trauma cerrado, ¿va? Los pacientes que se caen en moto, tracciones, compresiones, forman hasta el 95% de los pacientes que nos llegan a la clínica, y las áreas de lesión van a estar en la raíz o en las ramas anteriores de los nervios, o en el tronco, en las cuerdas, en los nervios periféricos, o un conjunto de todas ellas. Entonces es donde nosotros tenemos que estar pilas, ¿va? Para saber cuál es. Por ejemplo, este paciente nos llegó con una resonancia magnética que decía que todos los nervios estaban bien, menos C7. Y cuando lo vimos con ultrasonido, vimos que todas las ramas estaban anormales, excepto C7, ¿va? C7 está bien nítida, ¿va? Aquí se ve cómo se mira C7. Ya lo hemos visto transversalmente para saber que es C7. Aquí vemos la arteria. Esa se me pasa, perdónenme, pero aquí vemos que no hay nervios como las imágenes anteriores. Aquí lo tenemos en transversal. Este C6, un pico alto, medial, sobre todo. Y aquí vemos C7 y con su nervio hipoecoico. Aquí no vemos más que grasa y tejido fibroso. Este ya es crónico, tiene adelgazados los músculos, ha sufrido atrofia por denervación. Aquí vemos las apófisis transversales sin ningún elemento anterior, ¿va? Sin nada anteriormente, ¿va? Está perdido, aquí la vemos con C7 bien definida. Aquí estamos viendo la patología del nervio del plexo braquial, donde hay ruptura de C6, C7 y C8. Logramos ver C8. Este que se ve nítido está normal, ¿va? Pero aquí hay rupturas, miren, y se preserva el epineuro, ¿va? El epineuro está preservado, pero no hay nervio, ahí no hay tejido nervioso. En cambio, en este neuroma de continuidad le llaman, esta es una neuropraxia. Aquí está. La neuropraxia la puede mencionar uno cuando está hablando de ultrasonido. Neuropraxia es que hay pérdida transitoria de la conducción debido a un golpe contuso, por ejemplo, ¿ah? La axonotmesis son los axones los que se lesionan, pero nosotros vamos a ver las bandas de perineuro y el epineuro, obviamente, ¿va? No hay ruptura. Entonces esta tiene un pronóstico mucho mejor, ¿va? La neuropraxia es un pronóstico nítido. La axonomesis es un diagnóstico bueno, pero con un periodo más retardado. La neurotmesis significa ruptura completa, ¿va? Ruptura completa. Entonces aquí tenemos una combinación, una neuropraxia que correspondía a C5 y rupturas de C6 y una completa de C8. Aquí tenemos un neuroma de continuidad. Miren ustedes, aquí ya perdió su contorno nítido, que está engrosado parcialmente en esta. Miren cómo está, hipoecoico y grueso, ¿ah? Nosotros lo vemos de inmediato. Generalmente hacemos una comparación con los colegas cirujanos
y ellos me toman muchas veces las fotos, me la envían para hacer tener un mejor control. Cuando tenemos una fractura clavicular hay que tener cuidado porque una fractura clavicular puede producir compresión del plexo braquial, ¿va? Esta efectivamente es un caso clásico de fractura clavicular con un hematoma enorme que tenía compresión del plexo braquial. Este es un neuroma postraumático, un paciente sufrió aquí una puñalada, una herida con arma punzocortante. Aquí vemos el neuroma, aquí vemos el nervio bien, pero aquí se forma una masa. Él formó un neuroma postraumático, ¿ah? Y aquí vemos bien las divisiones, miren, los puntitos hipoecoicos y los hiperecoicos, ¿va? Pero acá se va perdiendo la forma. Aquí está la clavícula y acá se forma una masa, ¿va? Esa masa resultó ser una metástasis por un cáncer de mama, ¿va? Aquí tenemos una plexopatía, afortunadamente correspondiente a una neuropraxia. No hay rupturas, no hay nada más que una plexopatía, le llamamos nosotros en estos casos. Aquí ya estamos viendo bajando al brazo, ¿ah? ¿Dónde vamos a ver los nervios en el brazo? Los vamos a ver en la región medial, ¿va? Entonces, vamos de arriba para abajo, de abajo para arriba. Eso es simple. Aquí tenemos el nervio, aquí tenemos las arterias y las venas, y vamos a poder ver nosotros el nervio, sobre todo en el brazo, acá en la región medial, al nervio mediano adelante y al nervio cubital atrás. El nervio radial se mete por detrás, ¿va? Y hace una curvatura atrás que vamos a ver enseguida. Aquí tenemos un fibrolipoma como ejemplo de que sí puede haber patología en el canal humeral, y vamos a ver otra más bonita, que este fibrolipoma que está produciendo compresión nerviosa ahí. Aquí vemos, estamos de arriba para abajo, de abajo para arriba. Y aquí es como examinamos nosotros el nervio cubital. Ya en el antebrazo llegamos al codo y subimos un poco. Subimos mínimo 5 centímetros, ¿va? A veces llegamos hasta la axila, bajamos. Aquí vamos subiendo, viendo el nervio cubital, llegamos al canal cubital o canal epitrocleolecraniano y subimos a la fosa humeral. Entonces, el nervio lo vamos a ver así. Aquí tenemos el nervio cubital en el mismo paciente, ¿va? Aquí se separó, aquí de la arteria cubital, aquí vamos, y vamos hacia el canal cubital, ¿va? Entramos al canal cubital y aquí vemos la epitróclea y aquí vemos el nervio, ¿ah? Aquí estamos con la arteria cubital distalmente, aquí van juntos, se separan, se divorcian, y aquí ya va solo el nervio cubital a meterse al canal cubital, como volvemos a ver, con su típico patrón de ovario poliquístico, ¿ah? Entonces ahí estamos en el canal cubital y ahí vamos a encontrar con mayor frecuencia patología. Aquí lo tenemos nítido, ¿ah? En 1998 yo fui al Congreso de Ultrasonido Musculoesquelético, que creo que es director de esta sociedad de ultrasonido musculoesquelético de los Estados Unidos, el doctor Van Holbik, del cual he sido yo también en parte partícipe de la traducción de sus libros. Aquí tenemos en el canal de su libro, es un libro bellísimo el que él tiene, me gusta tanto como el de Martinoli. Aquí tenemos la epitróclea, aquí tenemos el canal cubital, aquí lo vemos. En esa época se decía que era 6.8 el área, que arriba de 6.2 era anormal,
pero a nosotros no nos casaba mucho en esa época porque muchos medían un poquito más de 6.2, medían 7, medían 8 y no tenían sintomatología, eran pacientes normales. Entonces ya en el 2004 el doctor Jacob, muy conocido también, dijo que era arriba de 7.9. Y el último con que nos quedamos nosotros ahora es con el doctor Kerry Toyers, que publicó en el Journal de Ultrasonido de la IUM, publicó que era arriba de 11. ¿Va? Aquí tenemos un clásico de 14. ¿Va? Podemos comparar con miren cómo se ve el previo. ¿Va? El normal, se ven los puntos hipoecoicos y los haces de perineuro y el grosor del epineuro, perdón. Perineuro es adentro, epineuro es afuera. Eso tenemos que recordarlo siempre, siempre, siempre. ¿Va? Entonces aquí no tenemos un patrón normal, ¿va? Está bien grueso, tiene 14 milímetros de área. Nosotros decimos 100%, aquí hay una neuropatía del cubital de causa a determinar. Es causa indeterminada, entonces nosotros tratamos con ultrasonido de ver si logramos encontrar la causa. Y aquí lo tenemos, ese es el mismo nervio en su eje largo, solo vemos una banda de perineuro. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos maniobras dinámicas. Por ejemplo, le decimos al paciente que haga una flexión de 90 grados. Entonces lo tenemos así, lo ponemos un poco de lado, ponemos nuestro transductor en eje corto acá, agarrando los dos, el epicóndilo y la epitróclea. En medio vamos a tener nosotros al nervio y le decimos que haga flexión, que regrese su brazo y que vuelva a hacer flexión y nos aseguramos si tiene estabilidad o no del nervio cubital, como en este caso se salió del canal, ¿va? Aquí vemos que se salió y está grueso, está hipoecoico, no tiene el patrón fascicular que le corresponde. Entonces sigamos viendo este caso y seguimos para arriba 90 grados. Le decimos ahorita regrese y vemos cómo el nervio se metió, ¿va? Saltó, pegó un brinco y va para afuera y subimos esos 5 centímetros y encontramos una masa, ¿va? Y es un tumor que le estaba produciendo sintomatología, era un schwannoma, ¿va? Entonces es un caso impresionante porque tiene neuropatía, tiene luxación del nervio y tiene un schwannoma. Entonces, a veces lo vemos vascularizado y cuando está vascularizado está muy mal ese nervio, ¿va? Podemos decir que está sufriendo ya de isquemia, ¿va? Entonces hay hipoxia y se produce una isquemia por estrés, ¿va? Eso lo vemos con más frecuencia en el nervio mediano a nivel del túnel del carpo. Y aquí estamos viendo el nervio radial por atrás, ¿va? Es diferente el nervio como lo vemos. Pasamos recorriendo acá la corredera esa del húmero, y ahí vamos viendo el nervio. Aquí vamos a ver su división en dos, ¿ah? Bueno, aquí tenemos el húmero por atrás, ¿va? Entonces vemos esta masa. Este es el paciente, ¿va? Se le cae la mano. ¿Por qué? Porque la función es esencialmente motora, ¿va? Entonces lo que tenemos acá, este es el mismo caso en eje corto, ¿va? Entonces aquí tenemos en eje largo el transductor, ¿va? Entonces estamos viendo esta masa elongada acá, que correspondía a un neuroma traumático, ¿va? Entonces se cae la mano, ¿va? Porque no hay transmisión nerviosa, ¿va? Si hay rupturas se queda la mano así, ¿va? Es mal pronóstico, ¿va? Este es en eje corto,
en eje corto, estamos viendo esta masa, es enorme, ¿va? Y entonces aquí tenemos al señor Paré, que llegó así en agudo, ¿va? Se pegó una contusión, un golpe contra una pared. Entonces se rompió el músculo, sufrió un sangrado. Cuando eso sucede, hay edema del músculo, hay sangre, hay distorsión de las estructuras, es muy difícil ver el nervio. Entonces, nosotros sabemos que hay que hacérselo un poquito más adelante, una semana, unos 15 días, depende de la disponibilidad del paciente. Pero aquí le dijimos, mire, tiene lesión del nervio radial, ¿va? Definitivamente, ¿va? Y aquí pero no logramos verlo bien definido acá, ¿va? Le decimos, venga dentro de 15 días, ¿va? Incluso uno a veces ni les cobra, ¿va? Un reexamen. Llega a los 15 días y el nervio ya se ve nítido, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Una neuropraxia, ¿va? Ya empezó a abrir los dedos, empezó a levantar su mano y tiene un tercer examen que se lo hizo 2 meses después. No lo puse por casos de tiempo, pero ya se ve nítido el nervio y ha levantado su manita bastante bien, ¿verdad? Entonces es una típica neuropraxia, ¿verdad? Y ahora estamos viendo el nervio mediano, va en el medio de el antebrazo, entre los flexores superficiales y flexores profundos, ¿va? Aquí lo tenemos en eje corto, como lo estamos viendo acá en eje corto, y podemos pasar a verlo en eje largo también. Aquí vamos a empezar a ver el túnel del carpo, que nos habló muy bien de la anatomía el doctor Yanak. Y a nivel del codo, pues tenemos el supinador corto, ¿va? Aquí se divide en 2 ramas, ¿va? La rama motora profunda y la rama superficial, y podemos seguir la rama superficial distalmente. La rama motora es la que generalmente nos produce sintomatología a nivel de la arcada de Frost. Aquí lo vemos engrosado, este también está engrosado. Ese es un síndrome del supinador del radio, ¿va? Aquí ya estamos a nivel, viendo el nervio mediano, seguimos el nervio mediano hasta el túnel del carpo. Aquí tenemos el túnel del carpo en eje corto. Aquí en eje largo vemos el patrón fascicular del nervio, el patrón fibrilar de los tendones superficiales y profundos. Miren, el grosor es apenas de 2.3 milímetros. Aquí estamos viéndolo en eje corto. Aquí tenemos el canal de Guion con su arteria cubital, el nervio cubital, el hueso pisiforme, el escafoides y los tendones acá superficiales y profundos. Y más ligeramente medialmente vamos a ver al nervio aquí, ¿va? Este es un estudio muy interesante del doctor Malohi. ¿Cómo se dice, doctor Yanak, en inglés? Bueno, ese es el doctor que hizo este estudio en el 2006, y él verificó que no es solo el engrosamiento del nervio medial en escala de grises, sino también el edema que se ve hipoecoico, el aplanamiento fuera del túnel del carpo o inmediatamente en la salida del túnel del carpo, el arqueamiento del retináculo flexores mayor, y cuando hay hipervascularización del 91%, salta su predicción de túnel del carpo al 95%. Aquí lo tenemos vascularizado, entonces nosotros ya acostumbramos a ponerle Doppler color, particularmente el Power color, porque es el que nos va a dar más sensibilidad para ver flujo lento y de vasos pequeños, ¿va? Aquí tenemos otro síndrome del túnel del carpo, estamos viendo el nervio medial y lo vemos grueso acá, y tratamos de ponerle el color. Seguramente este es el video. Le ponemos color, lo vemos grueso, aquí está grueso, miren,
y está hipervascularizado, pero también hay vascularización peritendinosa. Miren, esta era una paciente con artritis reumatoidea. Entre las causas más frecuentes del túnel del carpo está la artritis reumatoidea, y cabal, este es uno de los casos, ¿va? Entonces, pero nosotros, más que esos datos que mencionamos, nos basamos para nuestro diagnóstico en el área, en eje corto, ¿va? Entonces, ya desde el 2004, el doctor Wong y colaboradores decía que arriba de 10 milímetros al cuadrado, milímetros, no centímetros, aquí dice 0.10, o sea, son 10 milímetros al cuadrado, el área es anormal. Para mí es arriba de 11, en nuestra experiencia, que son como 15 años de estar haciendo túnel del carpo, es arriba de 11, y de 11 casi no me gusta decir que hay síndrome de túnel del carpo, o digo hay leve, pero arriba de 12 sí, definitivamente. Este tiene 20, miren ese patrón, comparado con el primerito que vimos, ovoideo, es aquí donde se ve ese ovoide, en la entrada del túnel del carpo. Aquí está perdido el patrón, tiene 20 milímetros al cuadrado, es una total, aquí está, normal, ¿va? Y lo comparamos, miren, ¿va? Es obvio, ¿va? Hay puntos hiperecoicos y hipoecoicos. Aquí ya se perdieron, ¿va? Aquí tenemos 18 milímetros al cuadrado, 21, aquí en los dos lados está anormal. Esta pacientita nos llegó para que le evaluáramos este tumorcito que tenía acá, pero no era tal, no le miraba yo ningún tumor. Entonces nos pasamos inmediatamente a la vecindad, solo 1 centímetro recorrimos y vimos un nervio tremendamente anormal, un nervio mediano de 52 milímetros al cuadrado, perdón, sí, al cuadrado, y comparamos con la mano lateral, con la otra mano, y tenía 38 milímetros. Entonces aquí ya está sufriendo una atrofia por denervación, no está conduciendo el nervio, ¿ah? Entonces aquí hay una atrofia por denervación y aquí todavía no, aunque no conozco cómo siguió. Pues la operaron seguramente, le liberaron, la mano izquierda mejoró, la otra ha de haber mejorado, pero mucho más tardíamente. Y esto es un clásico, perdón, ¿qué es lo que ven acá? Ven fascículos dispersos entre la grasa. Entonces hay grasa, ¿ah? Esto es un neurofibrolipoma, gigantesco, que entraba en la muñeca y tenía un síndrome de túnel del carpo marcado. Entonces, esta es la plática que tratamos nosotros de resumir en 25 minutos. Creo que llegamos como a 30, pero es toda la extremidad superior, ¿va? Y vimos lo esencial, lo que se tiene que ver. Si nos metemos a hacer esto, tenemos que saber mínimo esto, ¿va? Ok. ¿Alguna pregunta?